Hola gente de YouTube, les saluda su amigo Orión22. El día de hoy les traigo un tema inquietante de discusión que de seguro es uno de los temas más relevantes en el mundo, tantas teorías raras y misteriosas que te volverán loco y en ocasiones como esta te harán pensar como un escéptico. Les presento, la realidad simulada. ¿Qué es la realidad simulada? ¿Alguna vez no te has preguntado, ¿para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pensarías si yo te dijera en este instante que todo lo que vemos, olemos, sentimos e interactuamos es meramente una simulación de una realidad implantada, o que somos parte de una simulación por computadora? ¿Verdad que no me creerías? Pues bien, estás en lo correcto, o tal vez no lo percibimos así, porque la mente nos ha creado la realidad a través de los sentidos a tal grado que para nosotros es real. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, para entender la realidad simulada les doy la definición. La realidad simulada es la proposición que sugiere que la realidad podría ser una simulación, quizás por ordenador, a un grado indistinguible de la verdadera realidad. Contendría mentes conscientes que podrían saber o no que están viviendo dentro de una simulación. En su versión más fuerte, la hipótesis de simulación afirma que es posible, e incluso probable, que estemos viviendo en una realidad en tal simulación. Este concepto es diferente del concepto actual de realidad virtual, tecnológicamente alcanzable. La realidad virtual es fácilmente distinguible de la experiencia de verdadera realidad. Los participantes nunca dudan acerca de la naturaleza de lo que experimentan. La realidad simulada, en cambio, sería difícil o imposible de distinguir de la verdadera realidad. La idea de una realidad simulada abarca varias cuestiones. Es posible, incluso por principio, decir si estamos en una realidad simulada. ¿Hay alguna diferencia entre una realidad simulada y una realidad real? ¿Cómo deberíamos comportarnos si supiéramos que vivimos en una realidad simulada? Antes de empezar a cuestionarnos y especular, vayamos a una explicación bastante sencilla. Matrix es una trilogía de películas de ciencia ficción dirigidas por los hermanos Wachowski. Consta de The Matrix, 1999, The Matrix Reloaded, 2003, y The Matrix Revolutions, 2003. ¿Recuerdan esta trilogía? Tuvo una gran acogida y revolucionó el cine en su momento por sus revolucionarios efectos reales que seguro acabamos de recordarlo. Las últimas dos películas se rodaron en el 2003, han pasado 10 años desde su estreno, casi nadie lo recuerda. Detrás de esta película hay algo más y desde distintos aspectos buscaré explicar este mundo. Neo se une a un grupo de guerreros rebeldes que también conocen la verdad, Morfeo y Trinity, en una lucha sobre un mundo virtual para derrocar a Matrix. Comenzamos con la premisa de que todas las cosas en las que creemos hoy y todos los artículos físicos son de hecho una fabricación total creada por un universo electrónico. En esta película la sociedad y el mundo no es tal como lo conocemos, un futuro donde dos realidades distintas, sería simplemente una simulación, una ilusión de origen informático. Ilusión que percibimos como real debido a una serie de aparatos que estarían conectados a nuestro verdadero cuerpo y enviarían señales a nuestro cerebro, generando en nosotros la convicción de estar viviendo esa creación. En la película existe un grupo de personas que se habrían liberado y estarían protagonizando una resistencia contra la Matrix. ¿Puede ser esto real? ¿Es posible que la realidad no sea tan real? ¿Lo que vemos es real? ¿Hay más realidades que esta? La mecánica cuántica establece que las partículas elementales del átomo no son elementos reales dada su impresión existencial. Se comportan como partículas en un momento y otros como ondas. Solo lo reconocemos como una necesidad y una arbitrariedad de la observación humana. Esto es algo que explica la cuántica y que no puede explicar la física clásica de Newton.
El observador se convierte a tal manera en el espejo de la realidad, que su conciencia debe conocer y asume la dualidad. Onda, partícula, cuerpo, conciencia, mente, realidad, aspectos diferentes pero todos ellos integrados en la existencia. Desde la física cuántica se puede afirmar que la realidad no es más que un holograma constituido por partículas elementales ordenadas en nuestro cerebro. ¿Qué poder virtual tiene el observador sobre la creación de la realidad? El conocimiento de los elementos que nos rodean, parece ser el eslabón entre el mundo cuántico y la realidad común. Es decir, la conciencia del observador es la que hace realidad lo observado. La realidad se nos revela solo a través de una construcción activa en la que participamos. La cuántica propone que el ser humano es co-creador de su realidad. Los pensamientos, nuestras propias ideas, sensaciones, sentimientos son ondas de posibilidades que determinan lo que pasa alrededor de nosotros. Se rompe el paradigma de que el ser humano está inserto en un medio dado en el que la parte exterior afecta a nuestra parte interior. Pero no es así, nuestro interior puede cambiar lo exterior. Si es valedera la existencia de otra realidad o de multiversos, hay posibilidades, la física no los prohíbe. Además no existe todavía la tecnología necesaria para llegar al fondo del tema. Para terminar, Matrix es el nombre ante universo simulado y solamente unos cuantos seres humanos lo saben. En este mundo virtual, los humanos que son conscientes de la verdadera esencia de lo que les rodea, son capaces de desafiar parcialmente las leyes físicas y realizar hazañas asombrosas. Esquivar y detener balas, desafiar la gravedad y volar, entre otras. Pero en cuanto uno admite la posibilidad de la existencia de otros universos, lo que se conoce habitualmente como el multiverso, entonces ya nada nos impide creer en la aparición de civilizaciones tecnológicas avanzadas. Uno de los primeros defensores de la hipótesis de simulación es Nick Bostrom, un filósofo. Vivimos en la Matrix. Los principios que establece Bostrom se basan en un preconcepto de que una mente consciente puede ser implementada en un sustrato informático como procesadores de silicio. Según Bostrom, lo que nos permite tener experiencias conscientes no es la materia del cerebro sino su arquitectura computacional, y llegado a un nivel tecnológico suficiente, un ordenador poderoso podría recrear una mente humana. Bostrom establece tres proposiciones. La primera premisa refiere a una incapacidad tecnológica, la segunda al desinterés de hacer simulaciones y la tercera a que estamos probablemente dentro de una simulación. Asumiendo que las dos primeras premisas son falsas, Bostrom concluye en que no solo estamos dentro de una simulación sino que la cantidad de simulaciones llevadas por una civilización avanzada sería astronómica. Habría más mentes simuladas que mentes reales, por lo que por un principio de indiferencia es más probable que seamos mentes simuladas que reales. Mientras el profesor Barry Dainton apoya el argumento de la simulación de Bostrom, haciendo hincapié en que existe la posibilidad de simular la conciencia humana en formas sencillas y complicadas, el físico Frank Tipler ofrece otra visión. Basado en una teoría de entropía que nos recuerda mucho al maestro Isaac Asimov, Tipler cree que la capacidad informática del universo puede incrementarse a un ritmo suficiente para que la tasa de cómputo se acelere hiperbólicamente más rápido que lo que el tiempo se acaba. En su principio, una simulación que corra en este universo informático puede continuar por siempre en sus propios términos, aunque el universo externo solo dure un tiempo finito. Robin Manson incluso se aventuró a sugerir cómo vivir en una simulación, enumerando conceptos que hacen que la realidad simulada parezca más una nueva religión que una realidad. Otra de las visiones que apoya la hipótesis de simulación se basa en la consideración de los sueños. Cuando soñamos creemos que la realidad simulada, el sueño, es lo que realmente está sucediendo. Descartes fue uno de los primeros filósofos en cuestionar la distinción entre la realidad y los sueños, y puede verse el mismo argumento expuesto por Borges en su cuento Las ruinas circulares, en que el soñante se da cuenta que es, a su vez, soñado por alguien más. Pero también es cierto que con cierta práctica, o por mera casualidad, una persona puede tener un sueño lúcido, es decir, darse cuenta que está soñando.
Aunque no podemos negar que los sueños nos demuestran que existe la posibilidad de que seamos incapaces de diferenciar la realidad de la simulación, el sentido común, consideraciones de simplicidad y análisis de todos los posibles mundos de los sueños, desmerecen cualquier apoyo sobre esta visión. Realidad simulada. ¿Vivimos en una simulación de ordenador? En el juego Second Life algunas estructuras son simuladas a imagen y semejanza de la realidad. Bostrom asegura que un ordenador lo suficientemente poderoso podría simular un universo. Nuestra lógica puede aceptar o no estas teorías, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de prueba científica que les pueda dar validez. Los escépticos deben luchar contra el concepto de que tales pruebas no pueden ser halladas porque la simulación ha sido diseñada con las limitaciones esenciales necesarias para que no podamos encontrarlas. Por otro lado, Bostrom establece que la refutación decisiva de que existen las realidades simuladas sería encontrar alguna física no computable, pero al día de hoy, la física conocida se considera computable. Aun cuando pudiera establecerse que se debe desarrollar un número infinito de pasos en un tiempo finito, no se puede discernir si los ordenadores corriendo una simulación son capaces de hacer cosas que los ordenadores dentro de la simulación no pueden hacer. Pero aún podemos utilizar la lógica. La teoría del computacionalismo establece que el cerebro humano es mejor concebido como un sistema de procesado muy similar a un ordenador. Y, aunque esta visión bien podría aceptar que una simulación podría tener sujetos conscientes, no se puede ignorar que la conciencia debería requerir un sustrato de física real. De lo contrario, las personas simuladas aunque se comportaran correctamente serían zombies filosóficos. Josh Kirschenbaum propone una interesante mirada sobre el origen y construcción de la conciencia. ¿Estamos viviendo en una realidad simulada? Kirschenbaum busca establecer el principio de la conciencia argumentando que no es un proceso formal de información sino una propiedad fundamental del universo que no puede ser simulada o sintetizada. Aun cuando una máquina pudiera aprender de sus propios resultados, esto no debería leerse como un proceso consciente. Kirschenbaum contrasta esto con una persona privada de todos sus sentidos, vista, olfato, tacto, gusto, oído, que aún tiene un nivel de conciencia y aún puede tener pensamientos, sueños y alucinaciones. El teórico se anima a ir más allá, argumentando que, incluso de remover todo el pensamiento, percepciones imaginarias y sueños, quedaría aún una vigilia desnuda consciente de sí misma. Esta sería una cognición básica que no requiere de ningún contenido para existir. Luego de un detallado análisis, Kirschenbaum concluye que la conciencia es trascendental y no está contenida en ningún lado, y por ende no puede ser creada o cambiada. La conciencia se referencia a sí misma y puede ser descrita en términos de tenerse a sí misma. No requiere nada más que ella para existir, por lo que es en realidad la naturaleza fundamental de la realidad en sí misma. Siendo así, es imposible simular un universo en un ordenador ya que la conciencia no está en el universo, sino que el universo está en la conciencia. En la actualidad, los requerimientos informáticos para dinámica molecular son tales que lleva varios meses de tiempo de cómputo en los ordenadores más rápidos del mundo simular un décimo de segundo del plegado de una sola molécula de proteína. En respuesta a esta objeción, Bostrom calculó que la historia entera de la humanidad requeriría unos 1036 cálculos para simularla y que un ordenador del tamaño de un planeta, construido utilizando métodos nanotecnológicos conocidos, podría procesarlo. Bien, asumamos que es posible alcanzar el nivel de cálculo para generar una simulación detallada de cada partícula, y que llegaremos a construir un ordenador del tamaño de un planeta. Asumamos que estamos dentro de una simulación de ordenador. No debería haber errores, interferencias, fallos técnicos, vacíos en la estructura de la programación. ¿No sería posible descubrir alguno? Las teorías de la realidad simulada nos ponen como los Sims de alguna civilización avanzada. Podría haber incontables simulaciones, corriendo todos los universos posibles. John D. Barrow asegura, en Living in a Simulated Universe, que de vivir en una simulación veríamos fallos en las supuestas constantes y leyes naturales.
Barrow comienza por establecer que los simuladores de una realidad tendrían que haber sido tentados a evitar la complejidad de las leyes naturales de sus mundos cuando pueden simplemente crear efectos realistas. Pero incluso si se dieran a la tarea de simular cada ley natural, habría límites a lo que pueden hacer, porque no es posible tener un conocimiento completo de las leyes naturales. Los programadores podrían saber mucho sobre física y sobre la programación necesaria para simular un universo, pero habría huecos o errores en su conocimiento de leyes naturales. Aunque estas serían sutiles y podrían permitir el flujo normal de la simulación, gradualmente las fallas comenzarían a amontonarse creando una bola de nieve que cesaría el cómputo de estas realidades. Barrow dice que la única forma de solventar esto sería ir agregando parches en los problemas a medida que surgen. Algo que todas las personas que trabajamos con ordenadores conocemos a la perfección. Si los simuladores utilizaran un código de corrección de errores de ordenador contra las fallas de sus simulaciones, cada tanto ocurriría una corrección en el estado de las leyes gobernando la simulación. Los científicos y astrónomos simulados podrían observar y prevenir cambios repentinos en muy pequeñas leyes naturales y mostrar que las constantes de la naturaleza van cambiando lentamente. Claro que es inevitable que surja la pregunta de si el conocimiento de errores o vacíos en una simulación lo suficientemente poderosa son instantáneamente borrados en el momento que son observados, ya que presumiblemente todos los pensamientos y experiencias en un mundo simulado pueden ser cuidadosamente monitoreados. Pero si se toma la posibilidad de que existan incontables simulaciones y que, por ende, las mentes simuladas excedan en gran número a las mentes orgánicas, sería impracticable el control de cada pensamiento virtual individual. Por otro lado, como bien establece la navaja de Occam en igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta. Es más sencillo considerar que la realidad es lo que es, que evaluar las posibilidades de estar en una simulación. Pero dado que esto es una regla heurística y no un axioma, no es la verdad absoluta para refutar todas las hipótesis. Pero aun si nos atrevemos a considerar todo lo expuesto, comprobar la existencia de una realidad simulada es improbable en cualquier sentido concreto. Cualquier evidencia que sea directamente observada sería otra simulación en sí misma. No hay manera posible de estar seguros de que las personas que corren nuestra simulación no sean en sí mismos una simulación de otro y así infinitamente. Dadas las premisas del argumento de simulación, cualquier realidad no tiene mejores o peores posibilidades de ser una simulación que cualquier otra. ¿Ustedes qué piensan, amigos de YouTube? Dejen su opinión personal acá en la caja de comentarios, es una de las teorías más locas que he leído y escuchado. Si les ha gustado mi trabajo, no se les olvide compartirla con sus amigos en Facebook y Twitter. Se despide de ustedes su amigo Orión 22 y que tengan una excelente noche.